Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 103.5 FM Radio La Ciudadana y en particular desde este programa, su programa Zona Libre. Estuvimos alejados un poco del programa debido a problemas de salud, pero estuvimos expectantes de cómo se venían realizando esto que nosotros llamamos la madre de todas las batallas. Cómo venía ese cierre de elecciones, ese cierre de listas de parte de todos los espacios que van a competir por un curul, por una silla o por legitimarse ante la sociedad mediante el voto democrático. Y en ese momento de ese cierre tan agónico, por así decirlo, como fueron las últimas horas, y sin querer entrar a hacer un revisionismo de lo ya revisado por miles de periodistas, tanto en la República Argentina como en el extranjero, porque hoy la Argentina está siendo observada por este gobierno que asumió el del presidente Javier Milei. Y se me venía a la mente aquel momento cómo es la diferencia entre un estadista y un mediocre. Cómo es la diferencia entre un loco y una persona cuerda. Cómo es la acción de querer generar una verdadera transformación con los vaivenes que pueden haber dentro de lo que es la política, con lo que actualmente nos gobierna. ¿En qué momento caímos en esta desgracia? En esta desgracia que lamentablemente está llevándose a miles y a miles de argentinos en lo más profundo de la miseria, a pesar que los medios de comunicación hegemónicos en la República Argentina cuentan otra de la historia, y a pesar que tenemos que reconocer el grave y craso error que cometió esta dirigencia, que actualmente es oposición, de la cual tiene que hacerse cargo de lo que pasó y de lo que pasará en el futuro gracias a su negligencia, a la negligencia del gobierno de Alberto Fernández, a la negligencia y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, para que pudiera llegar que actualmente gobierna este país. Y decimos porque son las palabras las que generan esa convulsión social que está generando esa animadversión hacia el enemigo, cuando la política no existe enemigo o amigo, sino existe contrincante de ideas, debate de ideas. Pero esta forma de hacer política me retrotraía en el espacio y tiempo aquel momento en el cual asumiera un hombre que marcó una historia en la República Argentina, con un discurso que dijo: no he venido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño que es el volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores, aquellos patriotas, y eso lo aportamos nosotros, aquellos patriotas que lucharon por independizarse de aquella madre patria como es España en ese momento, siendo hijos, nietos de españoles, lucharon para poder independizarse, y hoy queremos ser cipayos de una colonia, ser colonia y cipayos de una nación que se está cayendo a pedazos como es Estados Unidos. Que lamentablemente siempre vamos en contra de la corriente, una nación que se está cayendo a pedazos y que recurre el presidente de los estados a pedir por favor que no se vayan las grandes empresas, y que se pelean hasta contra sus propios auspiciantes y sponsores. Entonces, este discurso toma relatividad y toma realidad en este momento. ¿Y por qué decimos relatividad y realidad? Porque la relatividad es en el tiempo y la realidad es el presente. Y la realidad que hoy vivimos es una realidad angustiante. Y este discurso, en su momento,
Decía, vengo a proponerles un sueño que es el volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros de nuestra generación que puso y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero sé que estoy convencido de que esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño que quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Ese era el discurso de un presidente que sacó a la Argentina en el momento más difícil. Y estamos hablando precisamente del doctor Néstor Carlos Kirchner. No vamos a hablar de Cristina, no vamos a hablar de esa interna que hoy deja y va a dejar heridos, y que ojalá esa interna pueda dirimirse en el tiempo para poder construir una alternativa frente a esta conducción de hermanos en el poder. Antes teníamos familia en el poder, cuando hablaba la oposición de familia en el poder, y pasamos de esposos a hijo y madre, y hoy pasamos a hermanos. Pero lamentablemente hermanos que no tienen experiencia en lo que es la conducción política de una nación que necesita hombres y mujeres capaces de poder generar esa transformación, y que está generando en este país lo que es el nacimiento de un fascismo religioso de mercado. Una Argentina que se ha visto sacudida por un terremoto político sin precedentes durante muchísimo tiempo y durante muchísimos años, y que la historia la marca por terremotos políticos sin precedentes del que aún todavía seguimos llorando. Solamente hay que hacer un poco de retrospección y pensar qué es lo que pasó en el tiempo, en la historia de esta hermosa república llamada Argentina. Este país ha sido durante muchísimos años asolado por la inflación y la crisis económica. Y hoy ha surgido un nuevo actor. Dícese que para dinamitar el juego político. Habla de casta, pero la casta la tiene dentro. Habla de nuevos dirigentes, y los dirigentes no conocen ni siquiera la esquina de su casa. Habla de nuevos protagonistas, y son protagonistas que han pasado por todos los partidos políticos habidos y por haber, y los que no han habido los han inventado. Y entonces nos ponemos a querer comprender qué es lo que pasa en este fascismo religioso. En los últimos años ha surgido una nueva expresión de la derecha radical en América Latina y en el mundo. El trumpismo, ese trumpismo que si hubiese sido en América Latina no hubiese podido dar a luz. Ese bolsonarismo, esa forma de hacer política de la cual algunos admiran y que se sienten mucho más norteamericanos que sudamericanos, que tienen ideología y visualizan como si el país del norte fuera la mejor pantalla como para poder generar esa transformación, siendo que el país del norte se está cayendo a pedazos. A pedazos. Una economía que se está cayendo a pedazos. En un sistema de globalización en donde se apartan de la forma, tanto del fondo como la forma de hacer política de este trumpismo, y que ha generado influencia desde el año 2016, y que este presidente de los Estados Unidos insulta, vitupera, humilla y mancilla a aquellos que piensen diferente, e incluso los propios de su propio espacio. ¿Cómo los saldrán a defender a estos mercenarios? No se sabe.
Y hablamos de mercenarios porque la palabra mercenario es que hay algo detrás, y siempre hay algo detrás. Cuando nos damos cuenta que el país imperialista del norte, y no, con eso no me vayan a querer meterme el mote de zurdo, o ponerme el estereotipo de zurdo, porque ese país del norte, o ese presidente del norte, llamado Trump, o Trump, como dicen los norteamericanos, Trump, puso en el eje de campaña de él a un hombre como Elon Musk. Hoy, o así unos días atrás, lo quiere deportar. Esa es la forma de hacer política. Esa es la tendencia internacional que tiene diferentes expresiones en cada país. Trump, Milei, que no se sabe de dónde, o qué, o cómo viene. Esa es la extrema derecha internacional unificada en diferentes proporciones, pero siempre anclados detrás de algo, la religiosidad. Algunos detrás de la religión cristiana, otros tratando de emular de acuerdo al espacio y tiempo o de acuerdo a lo que la política marketinera le marque o los asesores especialistas en imagen le marquen, porque un día están con el judaísmo, otro día están con el cristianismo y otro día están leyéndote las cartas y jugando a ver si los caracoles te marcan o no te marcan el camino que tienes que hacer. O quizá una torta te pueda generar la transformación que la Argentina necesita. Entonces, tenemos diferentes tipos y formas y proporciones. Aquellos que están ensayando día a día ese marketing o ese fascismo religioso de un mercado que en América Latina empieza a ser ebulliente, a ebullir, sabiendo que eso en otras latitudes ha generado dolor, sangre y peleas, como lo que sucede en Oriente y en Occidente. Entonces, esa derecha, como dirían en otros países, esa derecha radical, esa derecha que genera división, esa derecha internacional unificada en diferentes proporciones, esa derecha que usa la religiosidad cristiana, judía o lo que venga, que usa el nacionalismo y el libertarismo, y utiliza la máscara de la defensa de lo que es una tradición liberal para atracar a la izquierda y promover un autoritarismo. En la Argentina, Javier Milei se da a conocer en los medios de comunicación como un partido de extrema derecha. Un partido de extrema derecha, pero pragmático en los hechos. Porque viendo cómo la situación económica podía arrasar o podía sucumbir su superávit, no tuvo el drama de poder bajar, como vimos muchísimos ayer en la rural, en donde de decir en los medios de comunicación que iban a ponerle impuestos y sabiendo que el campo tiene una tendencia fuerte e influyente en un determinado sector, dijo no, cambió. Entonces, en este programa habíamos entrevistado a políticos de raza, esos que no se cambian, que no van como el viento, que no son veletas, que vienen y van y se cambian de partido, que hoy están con el kirchnerismo, mañana están con el masismo, después se pasan con el... No, que siempre han estado en un mismo lugar y siguen defendiendo las mismas banderas, porque eso es hacer política y morir con las botas puestas y no ser veletas. Y habló de los que verdaderamente ejercen poder en determinado distrito, y ni que hablar de aquellos que se han vuelto multimillonarios a costa de los negocios con el Estado.
que sin embargo la unidad de investigación fiscal nunca los investigó. Como ellos muchos, no solamente de la tendencia de la izquierda, de la derecha, hay de diferentes lugares y de diferentes gustos, para que usted elija. Entonces nos ponemos a preguntar qué es lo que se hizo mal y en dónde caímos en este presidente que se rinde ante un lobby agrario, en donde Milei y Caputo, quizá Milei un desconocido hace un tiempo antes de ser presidente, hoy un rockstar de la política, pero Caputo ya un hombre que ya demostró los pergaminos que tiene y a dónde camina y a quién va a destruir y por qué va a destruir. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué ellos siempre juegan con la esperanza de los más débiles? Pero debieron saber y entregar y bajar las impositivas para apagar el incendio. Un incendio que lo vienen apagando durante mucho tiempo y que sin embargo nuestra oposición, excepto algunos casos, está callada y es consecuente y obsecuente a este gobierno que fulmina a los más débiles, que fulmina a aquellos hombres y mujeres que nos antecedieron en el tiempo, adultos mayores que hoy la pasan mal. Y no solamente adultos mayores, sino aquellos que no tuvieron la oportunidad de poderse reinsertar en un sistema económico que lamentablemente durante muchísimo tiempo fue excluyente para ellos. Durante el gobierno del doctor Néstor Carlos Kirchner hubo oportunidades. Durante el gobierno de Cristina Fernández hubo oportunidades. Durante el gobierno de Alberto Fernández se lapidaron oportunidades. Durante el gobierno de Macri sufrimos momentos difíciles y coyunturas que lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández se quedó callado. Y de eso se tienen que hacer cargo aquellos que gobernaron en ese momento, callados, como esa deuda espuria que nunca pasó por el Senado y que nunca esta oposición, que hoy vuelve a ser oposición en ese momento, cuando fueron gobierno, la analizaron. ¿Por qué? Me pregunto yo como un ciudadano argentino, ¿por qué? ¿Porque habían intereses detrás? Porque siempre detrás de un gobierno hay intereses, sea nacional, municipal, provincial, siempre hay intereses, siempre hay negociados, siempre hay negocios. Y enójese quien se enoje, siempre hay negocios. A espaldas del pueblo siempre hay negocios. Y esos negocios entonces son los que generan los nuevos ricos. Porque algunos que entendieron cómo es la política, también quieren participar de ese fueguito. Si no, mira la cantidad de listas que hay. De los que existen, de los que existieron, de los que existirán y de los que quieren ser. Nadie quiere dejar ese fueguito sagrado que te da comodidad en determinados lugares. Y no te hablo de los que son empleados rasos. Te hablo de aquellos que tienen la virome sagrada para poder dirigir y discernir los futuros de una localidad, de una provincia o de una nación, y ni que hablar de una nación, porque esos juegos de las altas ligas, como dicen algunos, lamentablemente, hoy está en el lugar gente incapaz, gente que no es idónea y que no tiene planificación, como decía algún político que entrevistamos. Porque cualquiera que tiene una empresa, cualquiera que tiene una idea de poder salir adelante, planifica. Porque sabemos que la improvisación durante muchísimos años ha llevado a la derecha a lugares inimaginables.
en donde ha terminado el pobre más pobre y el débil mucho más débil. Aunque suene redundante. Entonces la pregunta que nos hacemos es, en la izquierda y el progresismo habitan siempre dos mitos opuestos acerca de qué parte del espectro económico, social y político se simplifica o en aquel lugar van a jugar. Hoy tenemos dos espacios que van a dirimir el futuro tuyo, de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos, pero que lamentablemente no son estadistas y muchos son mercenarios. Si crees que la Argentina va a salir adelante, entonces no existiría en este momento la gran compra de dólares por parte de una parte de la sociedad que sí puede acceder a esa capacidad de compra. Porque no creen en este gobierno y porque no van a creer en el que venga tampoco, porque siempre hemos tenido gente improvisada, incapaz, insalubre, voraz. Tuvimos un ministro de Economía que no sabía de economía nada. Y hoy tenemos un ministro de Economía que lo único que hace es jugar a la timba. Un hombre que maneja un kiosco sabe más de economía que el exministro que hoy nos quiere dar discursos hermosos cuando en su gobierno nos dejó caput. Nos dejó caput. Encima, uno de sus asesores, y por así decirlo, maestros, era el que nos gobierna. Entonces la pregunta que nos hacemos es, Sergito, ¿quién eras en verdad? ¿O quién eres? Porque nos tuvimos que fumar de candidato a ese ministro de Economía que lo tenía de asesor hace años atrás a este fulano. Y este fulano era asesor de varios de los que hoy son oposición. Entonces la pregunta que nos hacemos es, mientras abajo nos estamos peleando, arriba toman whisky. Y están los negocios de por medio, ¿no? Ese es el país que lamentablemente es hoy la Argentina. Y no solamente la Argentina, porque hoy vamos a tener unos entrevistados que nos van a comentar cómo está pasando el shock económico que ya vivió Estados Unidos hace cuestión de unos meses atrás y que este gobierno nunca lo dijo. Que este gobierno sigue endeudándose al mismísimo estilo del ucraniano. Y que cuando se endeudó y se endeudó y se endeudó y se recontraendeudó, el de la peluca pintada de naranja agarró y le dijo, bueno, si no tienes para pagarme, vas a tener que pagarme con tierras raras. Entonces la pregunta es que cuando este se vaya, ¿la Argentina con qué la va a pagar? Porque estamos endeudadísimos y nadie canta la verdad y le pone el cascabel al gato. Porque este no era león, este era gato. Y no sabemos si era gato o gatita. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando se vayan todos estos, cuando el pueblo despierte y cuando verdaderamente vea que estamos en un fondo sin salida, ¿qué nos van a pedir los que nos prestaron la plata, como se la prestaron a Macri, y Macri la disparó? Y que también era ministro de Economía en ese momento, el que está hoy, ¿no? Porque nos olvidamos de eso. Estamos en época de elecciones. De repente nos pueden mandar carta de documento, nos pueden decir lo que nos quieran decir, ¿eh? Hasta de repente en su momento nos pueden hasta proscribir. Que nos proscriban. Pero la realidad es una. Y la realidad es que cuando sales a la capital federal, sales de acá de General Rodríguez hoy, es un
un reinado, te puedo decir. Y hablo de reinado en el sentido de que se vive medianamente bien. Sales a la capital federal y parece que es tierra arrasada. Negocios cerrados. Hoteles cerrados. Gente que duerme en las calles. Adultos mayores que duermen en las calles. Jóvenes que duermen en las calles. Familias que duermen en las calles. Restaurantes cerrados. Hoteles cerrados. Y en una cuadra puedes llegar a encontrar entre 10 y 15 tiendas que en su momento estaban, que están cerradas. Esa es la economía. Esa es la economía de la cual nos vino a generar esa gran transformación y esa mejor calidad de vida el que está. Ese que supuestamente era doctor en economía cuando asumió. Pero cuando empezó la investigación de algunos periodistas dejó de ser doctor en economía y bajó a ser magíster. Con publicaciones de libros. No lo digo yo. Lo dicen los medios de comunicación que están en la nube. Y así fue degradándose. Y así fue degradándose. Y bajó de ser doctor a magíster. Porque el doctorado nunca lo tuvo. Y le tuvieron que dar un doctorado honoris causa de una institución que no da títulos terciarios o universitarios, perdón, como la de Lynch. Y viaja por el mundo recibiendo papelitos, a recibir papelitos. Como si en la Argentina estuviéramos en piloto automático y estuviéramos viviendo casi en Suiza. ¿Cuándo lo hemos visto? Excepto 2 o 3 oportunidades. En el interior del país. ¿Conocerá la República Argentina? ¿O es que acaso sus obsecuentes son solamente para época de elecciones y después se dividen? Porque algunos funcionarios han sido obsecuentes hasta hace poquito, ¿eh? Hoy son oposición, pero son oposición para sacarte el voto. Para sacarte el voto para poder seguir endeudando y, obvio, teniendo el fueguito del poder que es el que te genera que a pesar que esté en desgracia la Argentina, esté económicamente rota y peor, sigan haciendo sus negocios. Porque algunos se siguen volviendo millonarios. A costa tuya, que cada día te vuelves más pobre y más miserable. Y comenzamos fuerte el programa y vemos cómo las listas se armaron y cómo se armó esa pelea, esa interna voraz, esa interna que hasta las 3 de la mañana parecía que todo se derrumbaba y todo se rompía. Pero hoy estamos todos juntos. Pero entre elegir a los veletas, a los que se cambian de partido, a los michifús o a los leones rugientes que no conocen ni siquiera la celda en donde están, prefiero la interna y al compañero que verdaderamente camina la calle y escucha aquel desahuciado que no tiene la oportunidad en este momento de tener una mejor calidad de vida. De esa mejor calidad de vida que los que nos antecedieron y que hoy ya no están en este plano, nos marcaron el camino para que muchos de los que hoy están sentados puedan tener esa virome sagrada para poder dirigir y dirimir cuál es el futuro mío y de todos los que están detrás del micrófono y en las diferentes localidades de la República Argentina y de General Rodríguez. Porque muchos no llegaron porque sean buenos, ni porque sean los más eruditos ni los más reconocidos, por más que se la quieran dar de eso. Llegaron simplemente por estar en el momento adecuado en una lista, sábana, y por hacerse conocer o usar la plataforma del Estado para hacerse conocidos. Es así como muchos de los políticos llegaron. Y como muchos de los políticos cambiaron de partido. Y cambiaron en el espacio y tiempo, periódicamente, de progresistas a centro. Y del centro a la derecha.
Caramba, ¿cómo mutaste, amigo? Cambiaste. Pero ¿por qué ese cambio es lo que tendríamos que preguntarnos? A un analista, a un psicólogo le preguntaríamos cómo puede cambiar a alguien de la noche a la mañana de estar en el fuego de la izquierda al fuego de la derecha. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay en la psiquis de esas personas? ¿Cuál es la bandería? ¿Cuál es la intención que hay detrás de eso? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque si no, entonces, ¿quiénes nos van a dirigir? Porque no estamos en el mejor de los países en este momento, a pesar de que estamos mejor que otros países, pero hoy la Argentina vive momentos difíciles y peores son los que van a venir. Porque si seguimos anexados o seguimos siendo obsecuentes de países que están cayéndose a pedazos, como los Estados Unidos de Norteamérica, mamá querida, como dicen algunos religiosos de otra religión, que los agarre confesados, porque si no, va a ser complicada la historia. Porque nos hemos peleado con todos, los habidos y por haber. Hemos pasado por todos los lugares, habidos y por haber. Pero sin embargo, los negocios siguen estando. Y lamentablemente, aquellos periodistas que están en los medios de comunicación hegemónicos, en aquellos medios de comunicación con fuerza económica, hoy se callan y no cuentan la realidad. Vaya a saber ustedes por qué. ¿Cuál es la intención? O si verdaderamente se volvieron ciegos, sordos y mudos, o son mercenarios. Ya uno lo sabemos, como en una interna, porque internas existen en todas partes, en todos los lugares en donde hay intereses puede haber interna. Perdón. Y vimos como a un periodista que entrevistaba en su momento, porque, muchachos, el archivo nadie se lo banca. El archivo y la historia y la memoria nadie se la banca. Y si hacemos una retrospección de los hechos que antecedieron a determinados políticos, no se la bancan, muchachos. Algunos no te contestan los teléfonos por el miedo a que les vayas a preguntar, macho, ¿por qué te pasaste de determinado lugar a lugar a lugar a lugar? Y no te van a contestar. Y no te lo van a decir, pero sí quieren estar sentados cerca del fuego del poder para poder dirimir los futuros de cuando estuvieron sentados no lo pudieron hacer. Y hubieron periodistas obsecuentes que sí estuvieron y que estaban siempre con el mismo, o que están con el que está en el poder. Es así. Como hay periodistas que verdaderamente se fajan y dicen las cosas como tienen que decir los comunicadores sociales, que tienen espacios para poder hablar lo que es una realidad. Y la realidad hoy es que el país del norte se cae a pedazos, la economía del norte se cae a pedazos y nosotros estamos colgados de uno de los pelos rosados de los Estados Unidos a ver si podemos subsistir. Y que nos mandan dólares y nos mandan dólares y nos mandan dólares y nos seguimos endeudando y no sabemos qué nos irán a pedir en el futuro. Pero sin embargo, cuando algo nos pidan en el futuro, la culpa la tuvo el progresismo. La culpa la tuvo Néstor, la tuvo Cristina, y por ahí déjalo al Alberto que tenemos que hacernos cargo también. Y nos tenemos que hacer cargo de la historia que nos antecedieron los dirigentes de este espacio del progresismo. Nos guste o no nos guste. Carlitos Saúl Menem, el Chacho, Néstor, Cristina, y los 5 presidentes que pasaron en una semana que también eran del peronismo. Los Rodríguez Sá, los Puerta, el de Quilmes,
Y hoy nos tenemos que hacer cargo de Cristina, de Néstor y de Alberto. Y nos tenemos que hacer cargo de las decisiones que toma tanto Milei y de las decisiones que tomaron anteriormente. Porque nadie les puso a ustedes una pistola en la cabeza para que los votara. Si ustedes los votaron a Cristina, a Alberto, a Macri y a Milei, es porque creyeron en los espejitos de colores que les vendieron. Háganse cargo entonces. Hagámonos cargo. Porque si ellos venden el país como lo están vendiendo y lo están subastando, tenemos la herramienta para poder salir y decir no. Y si no lo hacen, es porque hay intereses de determinados espacios políticos para no hacerlo. Nadie le pone un puñal o una pistola en el cuello a un dirigente político cuando está sentado en un determinado espacio de gobierno y de decisión. Excepto que tengas demasiados carpetazos que no puedas salir a plantarte y decir basta. Es así como nuestra nación, y no solamente en la República Argentina, sino en América Latina, sufren a estos mercenarios, a estos voraces, a estos impresentables que gobiernan y que siguen sumiendo a una nación, a una generación y a generaciones en lo más absoluta de las pobrezas y de las desgracias, por más que después te quieran pintar espejitos de colores. Es así como nuestro programa Zona Libre comienza y vamos a tener varios entrevistados el día de hoy. Y sin más vueltas, vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.